Bien, saludar a todos los que se han conectado a este ciclo Ciudadano Informado, nueva propuesta constitucional que organiza el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. En esta oportunidad vamos a revisar dos capítulos, ¿cierto?, de esta propuesta constitucional. Lamentablemente el día jueves recién pasado suspendimos la sesión que según calendario estaba asignada por el fallecimiento, ¿cierto?, sensible de nuestro director Luis Bates. Por lo tanto, hoy día vamos a revisar, ¿cierto?, dos temas que son gobierno y administración del Estado y también seguridad pública, ¿ya? Vamos a iniciar con el tema de gobierno y administración del Estado, para lo cual nos acompaña Gonzalo Arenas, quien es director de Escuela de Derecho, ¿cierto?, de nuestra universidad. Es, por supuesto, académico y también doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces la idea es que estos próximos 30 minutos más o menos, ¿cierto?, Gonzalo nos pueda exponer las principales ideas que contiene esta nueva propuesta constitucional en relación al gobierno y administración del Estado, y luego podamos contestar algunas preguntas vía chat para luego pasar al siguiente tema, que es seguridad pública. Gonzalo, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero decir que en este proyecto de nueva constitución se establecen por primera vez los pilares fundamentales de lo que es el sistema político chileno, especialmente en el artículo 3. Así se establece que somos una república democrática, una república con separación de poderes y con un régimen presidencial. Uno podría decir, bueno, pero son cosas obvias, ¿por qué se incluyen? Bueno, es que no son tan obvios. De hecho, en la última propuesta constitucional no estaba ninguno de los tres, y era bastante dudoso la separación de poderes y el régimen presidencial. Entonces, es bueno que esta Constitución parta por primera vez definiendo en el artículo 3 cuáles son las características fundamentales de nuestro sistema de gobierno. Y nuestro sistema de gobierno se estructura principalmente a través de los tres principales poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En cuanto al poder ejecutivo, esta Constitución, y lo hace muy bien en el sentido que continúa y refuerza un principio que es parte de nuestra tradición constitucional, que es la figura del presidente de la República, y con atribuciones fuertes. Por eso, ¿no es cierto?, estamos diciendo que aquí nuestro sistema va a ser un régimen presidencialista. Primero, el artículo 91 del proyecto de ley restablece una norma o una redacción que era tradicional en nuestro constitucionalismo y que en las últimas reformas de la Constitución del 80 se había limitado, que es otorgarle al presidente de la República la calidad de jefe de Estado y de gobierno, y que eso es una tradición que viene desde la Constitución de 1833 al menos. Además, se señala en una innovación que si bien el presidente no puede ser reelegido, que es lo que está actualmente, se establece un máximo hasta de 2 mandatos por cada presidente, independiente si se salta uno. Por cosa práctica, lo que ocurrió con la expresidenta Bachelet o el expresidente Piñera, no podrían ser candidatos nuevamente porque sería un tercer mandato, aunque haya habido un presidente distinto antes. Y además establece en el artículo 101 las atribuciones especiales del presidente de la República, y que son principalmente o casi igual a las que están hoy día actualmente en el artículo 32, con dos excepciones: una que restringe en cierta forma la potestad reglamentaria, y además le agrega al presidente de la República su capacidad de conducir la defensa nacional. Por lo tanto, tenemos una figura presidente de la República que es prácticamente la misma, pero reforzada en alguna medida en cuanto no solo a las atribuciones especiales del artículo 101, 32 actual, sino que además en ciertas facultades que va a tener con relación al Congreso Nacional. Con el Congreso Nacional se produce también una novedad. Si bien se mantiene lo que es la tradición constitucional de tener un sistema bicameral, es decir,
que hay una Cámara de Diputados y senadores, cosa que el proyecto anterior no tenía porque eliminaba el Senado. Aquí se mantienen, pero los diputados se reducen a 138, hoy día son 155. ¿Y esto cómo se logra? Porque los distritos electorales se reducen en cuanto al número de personas o de diputados que pueden elegir. Y esto tiene varios efectos, no solamente el de disminuir los números de parlamentarios, sino que además de impedir que salgan partidos o diputados con un 1%. Es la fórmula de lograr que ojalá los diputados que salgan, resulten electos, tengan la mayor cantidad de legitimidad democrática posible. Y eso se consigue, ¿no es cierto?, concentrando un poco lo que son los cupos. Además, se establece o se mantiene la misma limitación a la reelección de diputados y senadores. En el caso de los diputados se pueden reelegir 2 veces, es decir, 3 mandatos, y en el caso de los senadores se pueden reelegir una sola vez, es decir, tienen 2 mandatos. Y hay una innovación, tienen la remuneración de los parlamentarios, puede ser como máximo la de un ministro de Estado, pero puede ser menos. Hoy día la Constitución establece que tiene que ser la misma de un ministro de Estado. Aquí lo que se establece es que una comisión especial, que está en el artículo 108, va a determinar cuál va a ser la remuneración de los parlamentarios. Y en cuanto a las innovaciones que yo les decía que refuerzan un poco las atribuciones del Poder Ejecutivo, está la principal de ellas, que es que permite sancionar el incumplimiento de las urgencias parlamentarias. Y esto hay que explicarlo un poco. Las urgencias parlamentarias son, en el fondo, los plazos que le coloca el presidente de la República al Congreso para discutir determinados proyectos. Es decir, si el presidente considera que hay un proyecto que es urgente, le puede poner urgencia, suma urgencia, que tiene que discutirse dentro de 30 días, dentro de 3 o 4 días, etc. Hoy día, como está en la Constitución, eso no tiene ninguna eficacia real, porque los parlamentarios pueden no cumplir con los plazos de la urgencia y no tienen ningún efecto mayor. Por lo tanto, hay una herramienta ahí que es más bien simbólica. Aquí lo que se hace ahora es sancionar el incumplimiento de las urgencias por parte del Congreso, lo cual va a ayudar mucho a impulsar y aumentar la rapidez y la eficacia del trabajo legislativo. Además, se va a establecer un consejo de evaluación de leyes y políticas públicas, y que algo que siempre se ha pensado, que lo tienen todos los congresos más grandes que el nuestro, o de países más desarrollados, que en el fondo es, después de que surge una ley, ¿quién fiscaliza o quién ve realmente si esa ley cumplió o no con sus objetivos? Si es una ley, ¿no es cierto?, que se puede perfeccionar o no, si cumplió con el rol que se suponía tenían los legisladores al momento de dictarla. Y eso se hace a través de un consejo de evaluación de leyes y políticas públicas, que va a ser independiente y algo bueno. También el Congreso va a estar sujeto a un control de ética por personeros que no son miembros de ninguna de las 2 cámaras, cosa que hoy no existe porque son miembros de ambas cámaras, y además va a existir una oficina de finanzas públicas y de impacto regulatorio, que en el fondo va a hacer los estudios económicos sobre el impacto de las leyes y qué otras leyes pueden modificarse a propósito de esas leyes que se están dictando. Es decir, son 4 instituciones que una refuerza el Poder Ejecutivo en su relación con el Congreso y las otras 3 hacen más eficiente, más transparente y más profesional el funcionamiento del Congreso Nacional en la tramitación de los proyectos de ley. Así que ahí hay un tema que es fundamental. Y en tercer lugar está el Poder Judicial, y que aquí se mantiene la misma estructura actual del Poder Judicial, en el sentido que hay una Corte Suprema, están las Cortes de Apelaciones, están los tribunales de primera instancia, pero sí se modifica en forma importante la forma de elegir a los miembros del Poder Judicial, es decir, la forma de elegir a los jueces. ¿Por qué? Porque hasta ahora quedaba entregado a lo que era la presentación de ternas o quinas por parte de los propios tribunales y la designación por parte del presidente de la República, en el caso de ministro de Corte Suprema, con la aprobación del Senado.
Sin embargo, este sistema ha demostrado que genera una especie de círculo vicioso entre los mismos que detentan, ¿no es cierto?, el poder en la Corte Suprema, y por lo tanto hay poca renovación o poco espacio, ¿no es cierto?, para otro tipo de jueces que no estén estrechamente vinculados con los ministros de la Corte Suprema. Por lo tanto, el sistema de designación se va a cambiar, y otros dos temas más también, porque se van a crear 3 órganos autónomos para cumplir 3 funciones que antes cumplía la Corte Suprema. Uno es el tema de nombramientos y calificaciones, el segundo es de formación y perfeccionamiento, y el tercero es de gestión y administración. ¿Y por qué no es cierto? Porque se trata de dejar que las cortes, en el fondo, sean exclusivamente tribunales, no entes administrativos, sino que se dediquen a hacer lo que saben hacer, que es dictar leyes conforme a derecho, ¿no es cierto?, revisar fallos, sentar jurisprudencia y no desvirtuar recursos en materias que quizás no son su expertise porque son más bien temas administrativos que temas judiciales. Por lo tanto, aquí tenemos los 3 elementos del sistema político chileno que se establece, ¿no es cierto?, en esta nueva constitución: poder ejecutivo con un presidente de la República, Congreso Nacional y poder judicial. Y decimos que esto es un buen proyecto porque en el fondo hace lo que hace toda buena nueva constitución: recoge toda la experiencia constitucional que ha servido y que ha funcionado, y además innova en aquellas materias en donde la práctica y la tradición han demostrado que existen problemas o errores que se pueden solucionar. Además de esto, tenemos, ¿no es cierto?, después la organización territorial, y que en este sentido tampoco se innova en cuanto a que está un poder central, pero están también los gobernadores regionales. Los gobernadores regionales son los entes administrativos en cada una de las regiones, que son electos popularmente, y además, ¿no es cierto?, se establece o se crea un órgano nuevo que es el Consejo de Gobernadores. Y además, en el caso de los alcaldes, se crea el Consejo de Alcaldes por región. Por lo tanto, ahí no hay mayores innovaciones y por lo tanto se mantienen estas normas que, bueno, tenían aprobación hasta hace muy poco, o sea, se aprobaron hace muy poco. De hecho, tenemos la primera generación de gobernadores electos democráticamente. Así que también es una norma muy prudente mantener lo que hay y seguir viendo la evolución de cómo se van a ir logrando con el tiempo, que es el fin que se coloca a esta constitución, además de la anterior también, de ir traspasando atribuciones a los gobiernos regionales en base a convenios de eficiencia y de capacidad que tengan cada uno de esos gobiernos regionales. Así que es una forma de descentralización importante y que el día de mañana puede terminar también en una descentralización fiscal, lo cual es un avance en comparación con lo que existe actualmente. Eso es más o menos el resumen de lo que puede ser el sistema político o sistema de gobierno político, y además el sistema de gobierno territorial por parte de la administración central del Estado. Y dejé un tiempo para preguntas, dudas, por si alguien tiene algo que preguntar. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, abrimos entonces el espacio de preguntas por el chat, ¿cierto? Le vamos a dar la posibilidad a las personas que están conectadas que puedan realizar sus consultas, pero por mientras, Gonzalo, bueno, yo fui tomando nota de algunos temas en relación a tu exposición. Quería, si podías ahondar un poquito en esto de jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Qué significa, cierto? Explicándole quizás a las personas esto en sencillo. Y en definitiva, ¿por qué es importante establecerlo de esta manera respecto a cómo se establece hoy en día en nuestra actual Constitución? ¿Cuál es el cambio ahí? Sí, bueno, jefe de Estado y jefe de gobierno se ha entendido siempre que son dos funciones distintas dentro del Poder Ejecutivo. El jefe de Estado es aquel que ve, ¿no es cierto?, lo que son los intereses permanentes de la nación, el que toma las decisiones que tienen impacto en el largo plazo y por lo tanto no está en el día a día de la gestión de gobierno. Por eso se dice que un jefe de gobierno es distinto al jefe de Estado, porque el jefe de gobierno es el que tiene la administración normal diaria del Estado. Y lo que hace, por ejemplo, en los regímenes parlamentarios, el presidente de la República es solo jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. Incluso a veces pueden ser de partidos distintos.
En el caso chileno, con un sistema presidencialista, se establece que tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno es el mismo presidente de la República. Y en algún momento se eliminó esta dualidad de funciones porque en Chile siempre se ha pensado ir transitando hacia un régimen más parlamentario, lo cual yo considero que es un error porque la tradición constitucional nuestra siempre ha demostrado que hemos funcionado con un régimen presidencial, así que lo que hace esta norma, ahora incluyendo expresamente de nuevo como jefe de Estado y jefe de gobierno, es reforzar el presidencialismo que ha tenido tradicionalmente el sistema constitucional chileno. Perfecto, súper claro, Gonzalo. Y en relación al Congreso, tú, digamos, señalas que efectivamente esta propuesta lo que hace es reducir el número de parlamentarios, ¿cierto? Pero ahí sí podías ahondar un poco más porque efectivamente hay personas que señalan lo contrario, que en realidad esto no está definido, que tendría que luego regularse en una ley, incluso podrían ser más. Entonces, ¿por qué se puede aseverar que efectivamente esta nueva propuesta lo que hace es reducir el número de diputados y senadores? Sí, primero le entrego un mandato al servicio electoral para hacer un redistritaje. ¿Ah? Ahora, uno podría decir, claro, ¿y qué pasa si de ese redistritaje resultan más parlamentarios? Bueno, lo que pasa es que en una norma transitoria, la Constitución expresamente señala que para esta primera configuración tienen que ser 138 parlamentarios. ¿Ah? Y por lo tanto, el servicio electoral no es libre de determinar cuántos parlamentarios van a ser, sino que el redistritaje que haga tiene que estar pensado para que sean 138 los cargos a elegir como diputado. Y esto en el fondo tiene un rol que está relacionado con otras normas que dicen relación con que los partidos que no obtienen el 4 o el 5% de votación se disuelven, o los que no tienen el número suficiente de parlamentarios también se disuelven, porque todo esto confluye hacia un mismo objetivo, que es que ojalá hayan menos partidos políticos y por lo tanto no existan más de 20 como hay hoy día, que hace inmanejable cualquier negociación dentro del gobierno. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es institucionalizar de mejor forma las fuerzas políticas que están hoy día en el Congreso. Esa reducción, entiendo, Gonzalo, que se haría de manera progresiva en la medida que haya nuevas elecciones, digamos, ¿cierto? Me refiero a los Exacto. partidos políticos, ¿cierto? Van a ir desapareciendo en la medida que en la próxima elección no cumplan estos porcentajes mínimos. Así es. Y siempre y cuando, como solución, puede ser que se fusionen con otro partido y ahí no se disuelven. Claro, hay varios partidos que están en ese juego, ¿cierto? De poder unirse. Exacto, pero en el fondo estamos tratando, el texto constitucional está tratando que haya menos partidos, pero más grandes y por lo tanto que se pueda negociar y el sistema político sea más eficiente y no sea un circo de andar recogiendo votos uno a uno, ¿cierto?, en el Congreso. Claro, las negociaciones hay que sean un poco más llevaderas, más fáciles también de poder realizarse. Gonzalo, vamos al chat. Hay dos preguntas en este momento. Sebastián Pizarro nos pregunta: ¿cuál crees que será el impacto de la limitación a la potestad reglamentaria del presidente? Sí, bueno, a ver, yo creo que siempre es bueno que el presidente tuviese una potestad reglamentaria más bien amplia, pero yo entiendo que la tendencia hoy día es a restringir la potestad reglamentaria y aumentar que cualquier limitación de ciertos derechos se haga por ley. Y eso es lo sano y lo mejor porque implica una discusión más amplia y se evitan arbitrariedades. Y por lo tanto, en ese sentido, puede ser bueno. Ahora, puede llevar a rigidizar un poco ciertas regulaciones, que hoy día son fáciles porque el presidente dicta un reglamento y punto, pero yo creo que eso se compensa con la mayor certeza que pueden tener las regulaciones si se discuten en el Congreso, aunque es un elemento, es una disminución no muy grande, es mínima. Claro, efectivamente. Voy a hacerte una pregunta que me quedó respecto a las temáticas que trataste y después vamos a ir también con la pregunta de Matías, ¿cierto? López, que está ahí en el chat. En relación al Congreso, ¿cierto? La urgencia, es que efectivamente esta propuesta establece sanciones, lo que no está establecido en la actual Constitución, lo que parece muy razonable, ¿cierto? Hablaste de la evaluación de proyectos de ley, ¿cierto? El seguimiento, que en definitiva las leyes se van promulgando y nadie sabe el real impacto, porque no hay ningún órgano encargado de hacer el seguimiento y efectivamente si cumplió con el objetivo que se quería al momento de tramitarse ese proyecto de ley. Está el control de ética, ¿cierto? Y también el impacto regulatorio.
En relación al control de ética, te quería preguntar si se establecen en esta propuesta algunos tipos de sanciones que se puedan, digamos, realizar a los parlamentarios. Lo que pasa es que las sanciones no están establecidas todas en la Constitución, sino que también están establecidas en el reglamento de las cámaras. ¿Ah? Y generalmente son multas o son suspensiones. ¿Ah? Que esas son las normas quizás más concretas de lo que puede hacer un comité, un control de ética, porque el resto son medidas judiciales en el caso que algún parlamentario cometa un delito o algo, y en ese sentido también la sanción penal tiene un efecto dentro de la Cámara porque pueden quedar inhabilitados, ¿no es cierto?, para participar en los debates o poder votar principalmente. Claro, efectivamente. Y obviamente estas sanciones tendrían que establecer, en este caso, este control de ética, ¿cierto? Que sería un organismo distinto al que existe hoy en día. Y en relación a estas cuatro, ¿cierto? Cambios en cuanto a la urgencia, evaluación, control de ética, impacto regulatorio, ¿tú crees que se podría haber afectado de cierta manera la discrecionalidad del Congreso por el impacto de estas medidas? No, yo creo que todas estas medidas están dadas para reforzar al Congreso y hacerlo más profesional y no más discrecional, es decir, más que se maneja por sí solo, porque son entes que le van a dar un contenido profesional, un contenido además de independiente a la discusión parlamentaria que se dé, porque muchas veces todas estas discusiones en el Congreso se contaminan porque son pura política. Bueno, estos entes le van a dar el aporte técnico a esa discusión y por lo tanto va a aumentar, yo creo, la calidad del trabajo parlamentario. Claro. Yo ahí veo algo que podría parecer, a propósito de la propuesta, que es algo que en Chile no se habla mucho, que es la responsabilidad del Estado legislador. Porque si están estos controles, este seguimiento, ¿cierto? Y efectivamente estos impactos regulatorios, estos estudios, si luego algunas leyes, digamos, trae algún perjuicio, algún daño a las personas, se podría establecer, por lo menos de manera doctrinaria o jurisprudencialmente, una responsabilidad del Estado, pero ya en su función legislativa, ¿cierto? Que en Estados Unidos tiene algún reconocimiento, en Chile, la verdad, salvo un fallo que lo nombra, no hay ningún fallo, digamos, que lo recoja y lo aplique. Pero podría haber algo ahí, ¿cierto? Que yo creo que es muy positivo que se reconozca la responsabilidad, incluso en el Estado legislador, el judicial está excepcionalmente, y en el Estado administrador, por cierto. Así es. Gonzalo, te sigo haciendo algunas preguntas del chat. Matías, ¿qué opinión tiene sobre los que dicen que con esta nueva constitución se agranda el Estado con estas nuevas instituciones? A ver, efectivamente hay más instituciones que están establecidas en esta Constitución. Eso es así. Ahora, son instituciones que ninguna de ellas tiene un fin de mera administración, son ayudas concretas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas, por ejemplo, ¿no es cierto?, la Comisión Anticorrupción, o sea, tienen un impacto. Ahora, ¿cuánto va a agrandar eso el Estado? Yo creo que es mínimo. Yo creo que este gobierno ha aumentado mucho más los funcionarios públicos que lo que podría hacer esta nueva constitución. Así que yo creo que no es un impacto tan relevante en cuanto a agrandar el Estado. Y lo que hace es establecer mayores derechos a las libertades de las personas frente al Estado. Entonces, en ese sentido, creo que más que ser una constitución, si uno podría llamarlo socialista, es una constitución más liberal que socialista. Claro. Bueno, y el crecimiento del Estado, como dices tú, puede ser orgánico o bien también a través de los funcionarios, que efectivamente en el actual mandato se ha agrandado el Estado por esa vía, al aumentar las dotaciones de los organismos públicos con los mismos, sin crear nuevos organismos. Jairo Huenchuyanca nos pregunta, al haber una disminución de partidos en el Congreso, ¿no bajaría la representatividad en general, teniendo en cuenta que una mayoría no se siente representada por los actuales partidos? Sí, bueno, ese es un equilibrio que todos los sistemas políticos tienen que jugar, en el sentido de a mayor representación, menos capacidad institucional, ¿no es cierto?, de generar una negociación política o una actividad política más ordenada. Por lo tanto, los partidos tienen que tener, o sea, las constituciones tienen que mantener ese justo equilibrio. Por supuesto, de tener 21 partidos es una exageración. Tener solo 2 es otra exageración. Lo que va a permitir esto es tener un número de partidos razonable que se calcula entre 9 y 10. Y yo creo que
si bien puede perjudicar un poco la representación, va a ayudar a que el sistema político sea más robusto. Claro, funcione de mejor manera también. Gonzalo, en cuanto al Poder Judicial, hablaste del sistema de elección y calificación, del sistema de capacitación, de gestión y administración. No me queda claro dentro de esta figura el rol que jugaría la Academia Judicial, si desaparece, si no desaparece, entendiendo que en realidad la Academia Judicial no interviene en el nombramiento, sino que más bien en la formación de los jueces. Entonces, no sé si algo se señala en la propuesta, si se deja fuera. Sí, no, o sea, no se menciona la Academia Judicial y la Academia Judicial se mantiene igual. Lo que pasa es que ahora va a pasar a depender, ¿no es cierto?, en el manejo diario de este nuevo órgano autónomo que va a estar a cargo de la formación y perfeccionamiento de los jueces o de los candidatos a jueces. Entonces, el sistema va a seguir, quizás ese Consejo Autónomo haga algunas reformas, pero como sistema de ingreso al Poder Judicial, la Academia Judicial, con ese nombre u otro, va a seguir existiendo. Claro, claro. Ahí en realidad el cambio posterior que se tendría que hacer, a mi juicio, es efectivamente la especialización de los jueces. Muchas veces pasa que un juez que es especialista, no sé, en penal, por temas de cupo, tiene que ir a justicia laboral o justicia civil. Efectivamente hay un problema de especialización, ¿cierto?, que es más bien posterior, no tiene que ver tanto con la formación del juez, sino que más bien en cómo se le va, digamos, dando competencia en los diferentes tribunales. No hay más preguntas en el chat. Me gustaría recoger algunas cosas que señalaste, ¿cierto? Y que comparto en cuanto al respeto, ¿cierto?, de esta propuesta de nuestra historia constitucional, ¿cierto? En cuanto al régimen presidencial, por ejemplo, a la bicameralidad del Congreso, a no desaparecer al Poder Judicial, que fue una de las grandes críticas del proceso anterior, ¿cierto?, que bajaba de nivel al Poder Judicial a un simple órgano público, un servicio público más, y no era, por lo menos, catalogado como un poder del Estado, ¿cierto? O una función más bien del Estado. Sí. Este Consejo de Alcalde y Gobernadores también me parece interesante, ¿cierto? Que exista, por lo menos, vamos a ver después cómo puede funcionar, pero me parece que recoge en la práctica lo que los alcaldes siempre están levantando, ¿cierto? Y empujando, que es tener un consenso entre ellos. Sabemos que los alcaldes, independientes del color político, trabajan muy en conjunto y en definitiva también se apoyan mucho entre las diferentes municipalidades. De hecho, bueno, nosotros en el Centro de Educación Ciudadana trabajamos un convenio con la Corte de Apelaciones de San Miguel junto con La Pintana y Providencia, que tienen colores políticos distintos, que tienen realidades económicas distintas, pero que están muy alineados, digamos, en los objetivos comunes a través, digamos, de este plan de difusión jurídica. No hay más preguntas, Gonzalo. No sé si quisiera hacer una conclusión para ir cerrando respecto al tema. Muchas gracias. Traté de ser lo más simple posible, lo más concreto posible, así que espero que les haya ayudado y servido sobre este tema. Perfecto, le damos las gracias entonces a Gonzalo Arenas, que es nuestro director de Escuela de Derecho, ¿cierto? Académico de nuestra universidad y doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a hacer una pequeña pausa. No, me arrepiento, porque ya María Paz se conectó justo, que está tomando examen de grado. Ya. Así que despedimos a Gonzalo, le damos las gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad, Gonzalo. Muchas gracias. Te pasaste. Chao. Ahí estamos con María Paz Olavarría. Hola María Paz, llegaste justo. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Alejandro. Aprovecho de saludar ahí a Gonzalo, que no sé si ya se desconectó, y a todos los asistentes a esta jornada. Justamente estábamos ahí en examen de grado, pero alcanzamos justo. Muchas gracias, María Paz. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra sesión de hoy día. María Paz Olavarría, que nos va a hablar de seguridad pública. María Paz es abogada, magíster en Derecho Privado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la Universidad de Salamanca en España. Es académica, ¿cierto?, destacada de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Puerto Montt, ¿cierto? Posee una amplia trayectoria y experiencia en la formación de jóvenes en el sur de Chile, como también en el área del derecho civil, asesoría del ámbito privado como público. Es también consejera directiva de la Fundación Gente del Sur, exdirectora de Escuela de Derecho y de la carrera también en la sede de la Patagonia, y en esta oportunidad entonces nos va a exponer, ¿cierto?, sobre el tema de seguridad pública. María Paz, tienes la palabra para poder comenzar. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, primero que todo también agradecer la invitación y la instancia que nos entrega el Centro de Educación Ciudadana, ¿verdad?, de poder de alguna manera aportar humildemente en contribuir de cómo el fondo explicarle a la ciudadanía, a quienes de repente también se han visto
agotados de tiempo también, de no poder revisar la propuesta en términos quizás más prolongados, ¿verdad? Es una propuesta que igual tiene varias páginas y de repente se necesitan este tipo de instancias para poder traducir en un lenguaje sencillo, ¿verdad? Y también proyectar en una dinámica un poquito más simple, ¿verdad? Lo que contiene la propuesta, ¿verdad?, de la nueva Constitución, como seguramente lo hizo recién Gonzalo Arenas. Gonzalo creo que habló de Gobierno de Administración del Estado, ¿no? Así es, Gobierno y Administración del Estado, no habló Gonzalo. Perfecto, vamos a hablar entonces en esta oportunidad, gracias Alejandro, vamos a hablar de el capítulo 7 en relación al tema de seguridad pública, ya que claramente ya el título en el fondo de este capítulo nos entrega una novedad importante. En la actual Constitución y en el capítulo 10 de la actual propuesta se consagra obviamente la materia correspondiente a la regulación de Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública, que es algo que de alguna manera resguarda lo que ya tradicionalmente conocíamos en nuestro sistema constitucional. La novedad que tiene esta nueva propuesta constitucional es precisamente este capítulo 7 de la propuesta que precisamente se denomina seguridad pública, los artículos 117 y siguientes, para quienes tengan la propuesta y también quieran explorar un poco más sobre la normativa. Pero básicamente el proyecto de nueva Constitución incorpora el tema de seguridad como de alguna manera ninguna otra Constitución lo había hecho en la historia de nuestro derecho constitucional chileno ni en la historia de nuestra Constitución y de nuestros, obviamente, procesos constitucionales. Y ello obviamente también es un reflejo de las principales preocupaciones que preocupan a la ciudadanía, que claramente tampoco es una garantía de efectividad, pero claramente también refleja de alguna manera la preocupación que hay de incorporar en un rango constitucional, ¿verdad? Una de las principales preocupaciones que tiene nuestra ciudadanía hoy, los principales problemas de incertidumbre son en materias de seguridad y eso lo sabemos todos a nivel nacional. Dentro de las cosas que se consagran en estos artículos 117 y siguientes, en primer lugar es el deber del Estado de resguardar la seguridad de la población y el trabajo por la paz social, ¿ya? Obviamente también va considerando algunos aspectos que antes en la Constitución, las constituciones antiguas y obviamente la actual vigente no se expresaban explícitamente, como por ejemplo establecer que el terrorismo es hoy en día una conducta que es contraria a los derechos humanos, que en Chile no se había declarado expresamente en un texto constitucional. Y obviamente en este deber del Estado que se establece el deber del Estado de resguardar la seguridad, pero también el derecho que tenemos los ciudadanos de vivir en un entorno seguro, siendo el deber del Estado garantizar la protección de ese derecho, ¿ya? Y en ese mismo contexto se generan algunas en el fondo normas especiales, en el sentido, por ejemplo, de establecer este derecho a vivir en un entorno seguro y el deber del Estado de garantizar la protección, la prohibición, por ejemplo, de las asociaciones contrarias al orden público, y otro aspecto que también, por ejemplo, llama la atención es la expulsión de los extranjeros clandestinos o condenados, ¿ya? También hay un tema importante ahí. Yo creo que hoy en día hay un problema migratorio relevante en nuestro país, sin dejar de destacar obviamente toda la comunidad migrante que tenemos en Chile, que en el fondo se desempeña muy bien, la gente que está obviamente en regla, por decirlo de buena manera, ha sido un aporte para nuestro país. Yo creo que eso no lo podemos dejar de destacar, pero claramente también tenemos un segmento de migrantes que ha generado un daño importante, ¿verdad? Sobre todo en materia de crimen organizado, en materia de delincuencia y también obviamente en algunas actitudes terroristas y asociadas al orden público. Entonces, en este sentido, lo que se establecen de alguna manera casos, procedimientos y las condiciones también de expulsiones en el menor tiempo posible, tratándose obviamente de clandestinos o condenados, ¿verdad?, según sea el caso a caso, pero que obviamente hayan ingresado a nuestro país de forma clandestina, por pasos no habilitados, que también está siendo hoy en día un común denominador, y de alguna manera también aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos, es decir, que hayan sido condenados, como lo decíamos al inicio. Y obviamente
Se va a procurar en este sentido que estas personas condenadas cumplan su pena en el país de origen, cuando así corresponda, y obviamente así también se logre establecer conforme a los tratados que Chile también ha ratificado a nivel internacional y que se encuentren vigentes. Por lo tanto, eso también es uno de los principales puntos en esta materia, además de lo que ya hemos mencionado, este deber del Estado, del entorno seguro y el derecho a vivir en un entorno, seguro, el deber del Estado de garantizar esta protección. Pero también es atractiva esta propuesta en la incorporación de este capítulo de seguridad pública, que obviamente regula, como ya dijimos, lo que ya se conocía de la propuesta anterior en materia de fuerzas de orden, seguridad pública, constituidas única y exclusivamente por carabineros y la policía de investigaciones que dependen directamente del ministerio respectivo, como ya eso también ocurría, pero evidentemente estas instituciones están destinadas hoy en día a dar eficacia al derecho, a garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior, colaborar también en situaciones de emergencia y en catástrofes nacionales de acuerdo a la Constitución y a las leyes, que muchas veces se desprende, ¿verdad?, de ciertas funciones de las fuerzas de orden y seguridad pública, pero distintos cuando también se explicita como lo que ocurre hoy en la actual propuesta. También, por ejemplo, establece que las fuerzas de orden y seguridad que acabamos de mencionar van a, o más bien tendrán, deberán, dice la propuesta, colaborar con las municipalidades cuando desarrollen, ¿verdad?, directa o indirectamente con otros órganos de la administración del Estado, cualquier tipo de función de prevención y apoyo en el ámbito de la seguridad ciudadana. Todos sabemos que los municipios también, la mayoría, al menos en las grandes comunas, en las ciudades, ¿verdad?, tienen estos equipos de seguridad ciudadana que muchas veces quizás no tienen la preparación técnica, ¿verdad?, que podría tener las fuerzas de orden y seguridad, y por lo tanto este apoyo de las policías en un rango constitucional, porque en el fondo lo que estamos haciendo hoy es consagrarlo en un rango constitucional, es muy relevante. Obviamente se señala y se consagra que el Estado tiene el monopolio indelegable del uso de la fuerza, lo que se ejerce a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública conforme a la Constitución, a las leyes, pero obviamente la ley determinará el marco para su uso y las conductas y circunstancias en el que obviamente también exista un uso racional de la fuerza también en el respeto y obviamente en el irrestricto respeto más bien de los derechos humanos en nuestro país. También otro de los aspectos relevantes que bueno, obviamente uno trata de hacer algo un poco más dinámico, pero aquí esto es bien puntual, pero otro aspecto relevante que se destaca en este capítulo es la creación de la Fiscalía Supraterritorial con competencia a nivel nacional. Yo creo que esa es una de las cosas más atractivas que hoy en día tenemos en este proyecto, principalmente porque va a permitir, obviamente, en el capítulo correspondiente al Ministerio Público, ¿verdad?, la Fiscalía de Chile, crear esta Fiscalía Supraterritorial con una competencia nacional, pero que en el fondo va a estar bajo la dependencia y la supervisión del Ministerio Público, pero principalmente esto va a estar destinado para poder investigar delitos de alta complejidad, pero principalmente asociados al crimen organizado, que hoy en día es el principal, son las principales tasas, ¿verdad?, delictuales en nuestro país: narcotráfico, crimen organizado. Yo creo que no solamente en Santiago, en la región metropolitana, yo particularmente me encuentro en la sede de la Patagonia, en la región de los lagos, ¿verdad?, en Puerto Montt, y el problema del crimen organizado y el narcotráfico es un tema de la delincuencia no solamente en la zona central, está pasando en el norte, está pasando en el sur de Chile, y claramente es una preocupación que cada vez se convirtió en uno de los temas más relevantes también y de principal sensación de inseguridad para los chilenos. A nosotros, de hecho, aquí a nivel regional, recientemente la Universidad de San Sebastián realizó un estudio de percepción ciudadana, y una de las principales preocupaciones, además de salud, educación, pero la principal fue seguridad, crimen organizado y narcotráfico. Y a lo mejor para la región metropolitana eso puede haber sido algo normal, pero en el sur claramente eso es un dato que no es menor, y eso refleja que este es un tema que trasciende a lo que está ocurriendo netamente en la región metropolitana o en el norte. En este sentido, esta Fiscalía Supraterritorial obviamente ejercerá con competencia nacional, ¿verdad?, y tendrá que coordinarse con las distintas fiscalías regionales, ¿verdad?, que van a obviamente establecer las atribuciones y el ejercicio de las atribuciones de esta
Fiscalía Superterritorial cuando tenga que actuar o intervenir en situaciones de alta complejidad o de crimen organizado, como acabamos de señalar. También, obviamente, se establecen plazos para que esto obviamente las disposiciones transitorias de la propuesta se establecen plazos para que esto, obviamente, se adecúe. Esto va a implicar también que la Fiscalía tenga también una organigrama y una orgánica adecuada para poder llevar a efecto esta implementación de la Fiscalía Superterritorial. Por su parte, la Defensoría de las Víctimas. Yo creo que esa es una de las principales también novedades en este capítulo de seguridad pública, la creación de la Defensoría de las Víctimas, que yo creo que era un anhelo desde hace muchos años también de consagrar una institución como esta, y claramente a nivel constitucional hoy en día se garantiza en esta propuesta constitucional. De alguna manera, lo que hace esta Defensoría de las Víctimas, que va en el fondo a crear este Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, es precisamente garantizar el derecho al acceso a la justicia. Siempre históricamente lo que se cuestiona en el fondo es que hay protección para el imputado, están los derechos de garantías del imputado, que obviamente también es válido. Nosotros tenemos un sistema de procesal penal donde rige el principio de inocencia y la presunción de inocencia del imputado, pero claramente también donde quedaba la protección de las víctimas, ¿verdad? Y eso es lo que hoy se consagra también a nivel constitucional con esta garantía del derecho a acceso a la justicia para también las víctimas. Se establece en rango constitucional, ¿verdad?, el deber del Estado, la obligación del Estado de entregar orientación, asesoría y representación jurídica a las personas que así lo requieren, obviamente, un apoyo integral de carácter psicológico y social, y se promoverán también los medios de solución alternativa de los conflictos que también, obviamente, son parte hoy en día de nuestro sistema actual. Obviamente nosotros conocemos la justicia adversarial por regla general, que es la justicia contenciosa, ¿verdad?, que todo se resuelve en un tribunal de justicia con una sentencia, ¿verdad?, en un juicio, pero claramente también existen hoy las opciones de la justicia de los acuerdos, que fue también muy impulsada por el director del Centro de Educación Ciudadana, don Luis Valdés, a quien le rendimos siempre un homenaje cada vez que estemos en cualquier actividad de su Centro de Educación Ciudadana, donde precisamente lo que hay que promover es la cultura de la paz y la solución pacífica de los conflictos más allá de los juicios adversariales. Hoy en día también esta Defensoría de las Víctimas lo permite y eso también es importante. La ley, obviamente ya, aquí la propuesta lo que hace es establecerle cierto rango al legislador, ¿verdad? La ley se va a encargar de fijar cuáles van a ser las materias que se van a someter al servicio, cuáles van a ser con servicios gratuitos, ¿verdad? Y esta Defensoría de las Víctimas en este contexto va a elaborar también planes, políticas públicas y programas para asegurar la prevención y el oportuno y adecuado ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas. En el fondo aquí, hoy en día no se trata de llegar tarde. El Ministerio Público, la Fiscalía, tiene unidades de atención de víctimas y testigos, pero claramente es distinto que sea dentro del ente persecutor, ¿verdad?, investigador, a que exista una institución nueva, autónoma, creada en un rango constitucional, que claramente es una novedad y es algo totalmente necesario en los tiempos que vivimos en nuestra sociedad. Otro de los aspectos también muy importantes dice relación con la protección de la infraestructura crítica, que también ha sido uno de los aspectos que quizás hemos cuestionado o nos ha llamado la atención también durante el último tiempo a los chilenos con todas las situaciones de inseguridad que se han vivido principalmente en materia, por ejemplo, de la macrozona sur, o también lo que ocurrió en algunos casos o en algunos supuestos del estallido social. Yo creo que hoy en día también era importante entregar, que eso es lo que hace la propuesta, entregar al presidente de la República, dentro de sus atribuciones especiales, la posibilidad de disponer mediante un decreto supremo, que es el instrumento a través del cual podrá obviamente ejecutar estas facultades el presidente, que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se hagan cargo de la protección de infraestructura crítica cuando esté en un peligro grave o inminente, que es algo que obviamente va a estar regulado, va a estar normado, pero sin duda constituye una novedad y algo que de alguna manera también se estaba requiriendo por la comunidad, por esta sensación de inseguridad y por obviamente también la percepción de delincuencia y de aumento, ¿verdad?, de delitos que no se habían visto en nuestro país en otras oportunidades. Quizás yo creo que hace muchos años que no veíamos situaciones como las que hemos visto hoy, las veíamos quizás en series de televisión, muchos de ustedes quizás las veían en películas y nunca pensamos que situaciones como las que estamos viendo hoy en Chile en materia de seguridad podían estar ocurriendo. Por lo tanto,
esta es una herramienta y una atribución especial que se le da al presidente de la República, que también es muy necesaria y oportuna. Por otro lado, también se consagra dentro de los estados de excepción constitucional, ¿verdad? Que también ustedes saben que es un mecanismo que se utiliza, ¿verdad?, ante ciertas situaciones de emergencia y de excepción, ¿verdad?, a lo que habitualmente rige el orden constitucional. El presidente de la República puede, por ejemplo, declarar el estado de sitio, ¿verdad?, en ciertos casos con situaciones de guerra interna, grave conmoción interior o también actos terroristas, ¿verdad?, con acuerdo al Congreso. Esto es una novedad, ¿ya?, porque en el fondo, si bien el estado de sitio ya existía y existe en la Constitución vigente, hoy en día se permite que el presidente de la República, con acuerdo del Congreso, pueda declarar estado de sitio por acto terrorista, que también obviamente es una atribución que se le va a permitir de alguna manera combatir este tipo de delitos, sobre todo lo que ha ocurrido en materia de la macrozona sur. También obviamente dentro de estas disposiciones que permiten establecer, ¿verdad?, este estado de sitio por acto terrorista con acuerdo del Congreso, hay una serie de normativas que se van a ir dictando para la adecuada bajada, ¿verdad?, constitucional, y obviamente lo que hace la propuesta constitucional es establecer el rango constitucional de esta situación, pero luego es el legislador el que va obviamente también a determinar cuáles son las conductas, cuál va a ser la penalidad para que tampoco esto se convierta en, de alguna manera, un supuesto amplio de qué acto va a ser calificado terrorista para este tipo de restricciones de las libertades y seguridades individuales y cuáles no. Eso, al menos en lo personal, ha sido uno de los aspectos también bastante relevantes. Y otro de los aspectos de como el resumen de los temas más relevantes es la posibilidad, o más bien la creación, porque aquí se fija un plazo desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución si es que se aprueba, pero en el fondo la creación de una policía fronteriza, ¿ya? Y eso también constituye una novedad súper importante en relación a todos los puntos que hemos estado hablando anteriormente. La sensación de inseguridad de la mayoría de los chilenos, la principal preocupación. De esto yo creo que todos hemos escuchado que, y no es una novedad, que ha existido cierta desconexión, ¿no es cierto?, incluso hasta más bien hastío del actual proceso constitucional, porque mucha gente pensaba y decía, oye, pero si esto no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. Bueno, precisamente las preocupaciones principales se dan en estas materias y yo creo que son mecanismos, son creaciones, ¿verdad?, de instituciones que no existen en la Constitución vigente y que hoy en día claramente están dando una solución en materias de seguridad y de crimen organizado que no habían existido en Chile. Yo, en ese sentido, desde la academia, también desde la objetividad en ese sentido, y nosotros haciendo, Alejandro lo sabe, nosotros hacemos estudios y análisis siempre de las historias de cada uno de los proyectos constitucionales que ha tenido nuestro país, y uno tiene que hacer este paréntesis. La verdad es que algo así no había existido. Por lo tanto, esto, principalmente en los tiempos que vive actualmente nuestro país en materia de seguridad, claramente es esencial. Esta policía fronteriza, por ejemplo, se crearía dentro de los 5 años siguientes a la vigencia de la nueva Constitución, y obviamente es ahí el presidente de la República el que tendrá que concretar, ¿verdad?, la presentación de ese proyecto para efectos de formalizarlo. Pero claramente con los temas que estábamos conversando en materia de el deber de resguardar la seguridad de la población y el trabajo por la paz social, la posibilidad de considerar, obviamente, el terrorismo como contrario a los derechos humanos, el derecho a vivir en un entorno seguro y el deber del Estado en garantizar la protección, la prohibición de las asociaciones contrarias al orden público, la expulsión de extranjeros clandestinos o condenados que claramente no vengan a aportar a nuestro país, como muchos migrantes sí lo hacen, sino que claramente están perjudicando a nuestro país y principalmente ingresan por estos pasos no habilitados o en forma clandestina, y eso se va a unir con esta creación de la policía fronteriza, ¿verdad?, para controlar y hacer, en el fondo, un proceso migratorio ordenado. Si nadie aquí dice que no exista, pero que en el fondo lo que tiene que existir es de manera ordenada. También, obviamente, en este capítulo de seguridad pública, destacar otros aspectos como el que ya mencionamos, el apoyo de las fuerzas de orden y seguridad pública, como las policías, ¿verdad?, con las municipalidades en este rol de seguridad ciudadana, y también la creación de la Fiscalía Supraterritorial para el Crimen Organizado y la Defensoría de las Víctimas. Yo creo que efectivamente ahí, haciendo como un resumen, ¿verdad?, de todo lo que hemos conversado, además sin duda de la
protección o la facultad, atribución especial del presidente de declarar la protección de la infraestructura crítica, más todos los aspectos que hemos abordado claramente, son aspectos que hoy nos llevan a decir que la nueva propuesta de alguna manera se hace cargo de un tema, del tema de seguridad en nuestro país de una forma que ninguna otra magna carta fundamental lo había hecho en la historia constitucional del país. Yo al menos eso es lo que quería en términos súper acotados, porque eso me pidieron, que sea más acotada y también obviamente abierta a hacer algún comentario aquí, Alejandro, pero eso es lo que yo quería principalmente plasmar, sin aburrir tanto a nuestra audiencia, pero establecer, ¿verdad?, cuáles son los criterios fundamentales que establece este capítulo, que es una novedad y que sin duda es un aporte para los tiempos que vive nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Paz, por la claridad, ¿cierto? Y por poder resumir todas estas materias, ¿cierto? Y poder explicarlas bien simple para las personas que nos están escuchando. Me quedo con el derecho a la seguridad, ¿cierto? Con la Fiscalía Supraterritorial que señalaste, las policías fronterizas, bueno, la Defensoría de las Víctimas, que tiene un capítulo distinto, ¿cierto? Pero que está involucrado en la seguridad pública también, con esta justicia restaurativa, ¿cierto? Estar mirando a Luis Fate, ¿cierto? Que además el perfil de egreso de nuestra universidad está centrado, ¿cierto?, en poder acercarse al conflicto como primera medida o primera ratio desde los métodos colaborativos de resolución de conflictos como una primera medida y luego cuando fracasen, ¿cierto?, efectivamente asegurar la vía judicial y la posibilidad, digamos, de que un tercero imparcial como un juez pueda resolver el conflicto. María Paz, te quería hacer unas consultas. Bueno, abrimos el espacio de preguntas también para que los asistentes puedan hacer sus consultas por el chat. ¿Tú crees que establecer el derecho a la seguridad, ¿cierto? Derecho, deber del Estado, ¿cierto? Pero de una manera un poco más expresa en este proyecto de constitución, podría traer mayores condenas al Estado en esta materia por falta de servicio, por ejemplo? Te lo pregunto a partir de un caso no tan reciente, pero bien conocido, ¿cierto?, que ocurrió en el sur, ¿cierto?, la familia Lutzinger-Mackay, ¿cierto?, que efectivamente los hijos, que son las víctimas del delito, en definitiva, que perdieron a sus padres en este incendio, víctimas de un ataque terrorista, demandaron al Estado y efectivamente el Estado fue condenado a pagar a cada uno de ellos 250 millones de pesos, en total 1.000 millones de pesos, precisamente porque se estableció en el fallo que, entre otras cosas, se incumplió, ¿cierto?, el deber del Estado de proporcionar seguridad. Y es un caso excepcional, porque no es lo mismo que yo esté transitando en la calle y un delincuente, digamos, se encuentra conmigo y soy víctima de un delito, digamos. No puede haber un carabinero, el Estado no puede estar presente en cada esquina, pero efectivamente en el caso que señalo, había denuncias previas, ¿cierto?, habían amenazas, hubo un llamado, además, a los carabineros, ¿cierto?, que no llegaron a tiempo. Entonces, efectivamente, ¿qué piensas tú respecto a este tema y un posible aumento, ¿cierto?, al establecer este derecho a la seguridad? Mira, yo creo que, gracias Alejandro, efectivamente ese es un caso súper emblemático. Yo creo que no nos puede dejar o sea, de traer a la memoria de alguna manera lo terrible también que fue este delito, ¿verdad?, cometido contra el matrimonio Lutzinger-Mackay, que también tuvo la gran discusión que se zanjaría, por ejemplo, con la propuesta actual de la calidad del delito terrorista, ¿ya? Y en el fondo poder establecer sin pudor y sin tapujos, que es lo que de repente cuesta, lamentablemente, en nuestros parlamentarios de establecerlo, es una crítica transversal en ese sentido, de poder decir las cosas por su nombre. Los actos terroristas son actos terroristas y en ese sentido tenemos que también poder canalizarlos de esa manera y establecerlos de esa manera. Yo creo que esta propuesta, antes de ir a la pregunta de fondo, se hace cargo de eso y eso es súper importante. O sea, primero establecer que el terrorismo en cualquiera de sus formas es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la nación y que las conductas y su pena obviamente van a ser determinadas por una ley de quórum calificado, pero ya establecer que el terrorismo es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la nación es un punto importante y eso claramente va a afectar o va a tener un efecto, más bien, más que afectar, va a tener un efecto y va a tener una implicancia en la determinación de las penas, porque obviamente esto va a tener que tener una bajada en el ámbito del derecho penal.
en el ámbito de cómo vamos a categorizar, estoy tratando de usar un lenguaje más sencillo para la gente, ¿verdad?, que nos está escuchando, cómo vamos a categorizar esto dentro de los delitos, ¿verdad?, en el principio de legalidad, porque todo delito debe estar creado por ley, pero también entregando una pena acorde, ¿verdad?, a la intensidad del delito que se comete y en este caso elevándolo a la categoría de terrorista en un rango constitucional. ¿Ya? Yo creo que eso es muy relevante, Alejandro, en todo lo que hoy en día ha ocurrido en nuestro país, como tú hacías alusión al caso Luxinger Macay, pero otros tantos atentados terroristas que han también cobrado víctimas importantes en ataques principalmente a predios o terrenos en la zona macrozona sur, ha sido principalmente ese efecto. Pero claramente, al establecer este tipo, o sea, en el fondo, cuando no es el Estado, ni es la normativa en este caso la que establece los límites y las restricciones, quizás el delincuente también se siente con la libertad de cometer las conductas de una manera mucho más libre y mucho más, de alguna manera, con una sensación de impunidad, porque si esto no está regulado, la verdad, no me va a repercutir. O sea, es súper sencillo lo que estoy diciendo, pero no es una realidad ajena. En el fondo, hoy en día el delincuente ve la oportunidad, ve que no hay sanción, ve que hay impunidad, ve que esto no tiene un rango terrorista según cómo está regulado actualmente y claramente lo ejecuta. Y eso, obviamente, sí es que después se logra establecer, más allá de las responsabilidades penales de quienes intervinieron, que fue el Estado el que no entregó la debida protección, que fue lo que ocurrió en el juicio de la familia Luxinger Macay, claramente el Estado tiene que responder. ¿Ya? Pero si nosotros tuviésemos, en el caso, por ejemplo, de Luxinger Macay, hubiésemos tenido una normativa aplicable como la que establece hoy con el rango constitucional esta propuesta, quizás no hubiésemos llegado a esa situación en que el Estado tuvo que hacerse cargo de una indemnización millonaria, justa sin duda, ¿verdad?, por falta de servicio. Si en el fondo eso es, así como, y en el lenguaje súper coloquial, así como en un hospital hay una negligencia médica, en un hospital público, obviamente la comparación no llega al mismo rango, pero es el mismo símil en el fondo. Entonces, si tú no tienes una norma de esta magnitud, claramente vas a tener mayor cantidad de demandas, mayores cantidades indemnizatorias y el Estado va a tener que responder de mayores cantidades de juicios indemnizatorios. Hoy en día esta norma, si bien nunca sabemos cómo se va a comportar el delincuente, eso también da para harto análisis, claramente si tú estableces conductas y las sancionas explícitamente, hay una labor preventiva también que tiene que darse en materia del derecho penal. Así que yo creo que en ese sentido, mi apreciación personal a raíz de la consulta, creo que al establecer esto en rango constitucional no debiese implicar, ¿verdad?, mayores juicios indemnizatorios si el Estado hace correctamente la pega en el buen tiempo, ¿ya? Y eso hoy lo permite la forma en que al menos está redactada esta propuesta. En ese tema. Sí, te entiendo y lo veo como efectivamente el rol del Estado como prevención, ¿cierto?, del terrorismo. Y si estamos hablando en realidad de agrupaciones terroristas, la agrupación terrorista no comete un delito, una vez, comete un sinfín de delitos, ¿cierto?, en el tiempo. Y efectivamente, si estas medidas, ¿cierto?, y estos cambios son capaces de poder sancionar y prevenir futuros hechos, efectivamente podría disminuir, al contrario de mi pregunta, ¿cierto?, la cantidad de demandas. Por ejemplo, previniendo, ¿cierto?, lo que pasó con la familia Luxinger Macay en ese caso, ¿cierto? Claro, y perdón que Sí, interrumpa, y sumando en el mismo sentido, por ejemplo, esta prohibición de las asociaciones contrarias al orden público. O sea, en este mismo sentido también tenemos que vincular, porque obviamente todas estas normas dentro de este capítulo tienen relación. Entonces, por ejemplo, también lo que dices tú, no solamente está asociado a un delincuente y a un delito en particular, habitualmente está asociado a un tema mucho más colectivo y eso también hoy en día con esta norma de la prohibición de las asociaciones contrarias al orden público también podría tener una articulación interesante. claro. Y eso sumado efectivamente a recoger figuras de terrorismo, ¿cierto? No de manera genérica, que ha sido el gran problema de implementación en los tribunales, sino más bien desde el punto de vista de la casuística. O sea, ¿a quién le puede caber una duda que la instalación de una bomba en un lugar público puede ser catalogado como hecho terrorista? Por lo menos una presunción, ¿cierto? Efectivamente uno podría señalar, bueno, la bomba fue instalada, no sé, para detonar una bóveda en un banco, ¿cierto? Y efectivamente tenía otro fin, no un acto terrorista, sino un fin delictual más común. Pero en la mayoría de los casos, la instalación de un artefacto explosivo en la vía pública tiene, ¿cierto?, la intención de producir
un efecto en la sociedad de miedo, de temor, y efectivamente eso se reconoce como acto terrorista. Entonces, la categorización que tú señalabas, ¿cierto? La indicación de qué actos son terroristas, sin perjuicio que se deje una fórmula un poco más genérica para no dejar afuera, digamos, y solamente encasillado en esa figura, podría ser un gran avance, efectivamente, para poder castigar estas conductas y prevenirlas. En la medida que tú sancionas estos grupos, vas a prevenir, ¿cierto?, al futuro un sinnúmero de acciones, ¿cierto?, que van en contra de la seguridad pública. Sí, efectivamente, Alejandro, porque es en ese mismo sentido el razonamiento y quizás también para que la gente nos entienda en un lenguaje más sencillo. En el fondo, cuando de repente decimos que la conducta no está sancionada y no está elevada a la gravedad que hoy en día se le está dando y el reconocimiento de la gravedad que tiene en la propuesta constitucional, obviamente quizás también el delincuente se relaja, en el fondo la oportunidad está siendo mucho más flexible, ¿me entiendes? Pero si estas conductas efectivamente están establecidas como obviamente con el alcance de gravedad que se le están otorgando hoy más allá de las normas propias del derecho penal, considerando la presunción de inocencia del imputado, considerando también el derecho que tiene ahí de acogerse a atenuantes, ¿verdad?, según sea el caso, tiene que generar un efecto preventivo de alguna manera de evitar que haya una mayor, en el fondo, un mayor desarrollo de este tipo de hechos ilícitos. Ese debiese ser el efecto, pero también va a cambiar el rango de responsabilidad. Si uno de los principales también cuestionamientos que se hacía al Estado, en el fondo, era no haberle, por ejemplo, volvamos al caso de Luxinger Macay, no haber entregado la adecuada protección, no haber tenido, por ejemplo, ítems como hoy en día consagra la propuesta, más allá de lo que regule el legislador. Entonces, yo creo que sí se va a generar una labor preventiva, además de sancionar punitivamente, que es el rol del derecho penal en este sentido, se va a generar también una prevención en algunas conductas y obviamente en las indemnizaciones por falta de servicio. María Paz, bueno, una consulta que me llegó por interno, por el chat, ¿cierto? Respecto a las sesiones, efectivamente están siendo grabadas y las vamos a ir subiendo a nuestro canal de YouTube para que aquellas personas que por motivos laborales, familiares, etcétera, no han podido ver las sesiones completas o la quieren volver a revisar, ¿cierto?, la puedan encontrar y se va a estar avisando, digamos, a quienes se inscribieron en esta sesión. Te damos las gracias, María Paz, estamos con el tiempo cumplido, por tu excelente disposición, como siempre, con el Centro de Educación Ciudadana, ¿cierto?, desde hace muchos años ya, ¿cierto?, y antes con Don Luis, ¿cierto?, muchas actividades, tanto en Santiago como en el sur. Bueno, nos tocó despedir a Don Luis la semana pasada, ¿cierto?, pero el centro sigue, ¿cierto?, y su legado también, así que esperamos seguir contando con tu presencia y con tu compromiso con el centro en futuras actividades. Muchas gracias, Alejandro, y sin duda cuenten con ello. Ustedes saben que hay un compromiso tremendo con Don Luis y tenemos la labor de continuar un legado tremendo que nos dejó y así lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo como Universidad de San Sebastián. Pero un mensaje también a nuestro asistente, ¿verdad?, virtuales, que se informen así, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje aterrizado. De repente cuesta, no hay tiempo, todos estamos más encima a fin de año, colapsados, cuesta sentarnos a leer la propuesta, pero participen de este ciclo conversatorio, aborda todos los capítulos de la nueva propuesta en un lenguaje sencillo, donde nosotros podemos despejar inquietudes más básicas, porque aquí también, si bien estamos frente a un voto obligatorio, tenemos el deber de votar, ¿ya?, pero también tenemos un deber de informarnos y de votar informado. Yo creo que eso es muy relevante también en esa responsabilidad que tenemos todos los chilenos. Así que feliz de seguir aportando y contribuyendo en ese sentido, Alejandro. María Paz, brevemente, que llega una pregunta que no quiero dejar sin responder, ¿cierto? Jairo Huenchuyanca pregunta, ¿con la propuesta constitucional Chile no tendría problemas con la expulsión de inmigrantes ante la Corte Penal Internacional debido al reconocimiento del Estatuto de Roma? Mira, no debiese haber ningún inconveniente, ya ustedes saben que en el fondo Chile se encuentra obviamente adscrito a varios tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país y obviamente son respetados y en ese sentido se eleva también a un rango constitucional. No vamos a entrar en el detalle para efectos de no confundir a la gente, pero claramente hay un respeto irrestricto por los tratados internacionales que han sido ratificados por el país. La norma que hoy en día se establece en la propuesta no tiene exactamente ningún problema con lo que se regula en el Estatuto de Roma y que obviamente también ha sido reconocido por nuestro país. Lo que no obsta que obviamente
cualquier persona en su legítimo derecho pueda recurrir a algún tribunal internacional. Sí, obviamente esto no está, no se prohíbe en el fondo, pero claramente esto no atenta contra lo ya consagrado, porque obviamente es una expulsión que está vinculada a un tema delictual y un tema irregular, ¿ya? Yo por eso dejé súper claro y fui muy enfática en que el tema migratorio adecuado y en regla, hoy en día creo que también ha sido un aporte para nuestro país en muchos sentidos. Así que no sé si con eso la respondimos, Alejandro. Sí, súper. Muchas gracias, María Paz. Le damos las gracias también a los ciudadanos, ¿cierto?, que asisten a nuestras sesiones, a los estudiantes, a los colaboradores también que se conectaron el día de hoy. Quedan invitados para mañana a las 18 horas. También vamos a continuar con este ciclo. Muchas gracias, María Paz. Que esté Vamos a seguir muy bien. participando también en las sesiones online. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Chao, cuídate, que estés bien. Chao a todos.